entonces voy a compartir mi equipo. Vamos a ver en qué nos quedamos. Por favor, me confirman si están viendo ya. Sí, profesora. Listo. ¿Se acuerdan que vimos servicios archivísticos? Nos quedamos viendo el modelo interamericano, me parece. Sí, profesora, ya nos tocaba ver datos de carácter personal. Perfecto. Entonces vamos a repasar desde el modelo para no entonces lo que es el acceso, las buenas prácticas, la documentación, que esté documentado, que haya una declaración de compromisos, ¿no?, con el tema del acceso, que claramente se debe definir lo que está restringido, y lo restringido tiene base legal, no se olviden, cómo es el procedimiento, los indicadores, hay que hacer evaluaciones periódicas de cómo va el acceso a la información, la política de acceso debe estar difundida a nivel corporativo, debe de haber una guía y una declaración abierta a los principios, eso es lo que dice el modelo. La accesibilidad legal, vimos de que la accesibilidad es que yo tengo que tener claramente mi marco de actuación, ¿no? De que los casos en donde yo no puedo mostrar los documentos que sean confidenciales. En el caso peruano es confidencial, secreto reservado, y para la accesibilidad legal recomiendan un análisis del marco normativo, recomiendan de que el proceso sea elaborado, pues el análisis de accesibilidad legal sea analizado eh, como forma independiente, o sea, cuando se identifica, cuando se valora. En estos procesos archivísticos debo estar identificando si ese documento, su naturaleza, ¿no?, es público, es confidencial, es restringido, etcétera, ¿no? Recomiendan el uso de formularios estructurados para que nos ayuden a que la evaluación sea estándar, que no nos vayamos a olvidar de algún factor. El contenido del análisis legal y reglamentario debe ser objeto de difusión, y también establecer mecanismos de participación, ¿no? En el caso peruano, ya habíamos comentado que en la ficha técnica ahí hay una parte en donde el órgano coloca el tipo de accesibilidad del documento, ¿no? Elaboración de cuadros y tablas de acceso y seguridad, ¿no? Este, Quiénes tienen acceso, ¿no?, qué restricciones existen. Eh, También el tema que puede incorporarse dentro del estudio de identificación y valoración, los temas vinculados a la accesibilidad legal, y como parte del proceso de descripción, indicar que el documento tiene restricción, ¿no? ¿Qué más? Indicar las medidas de protección asociadas al documento. Eh, Después que la autoridad debe de establecer como los criterios, ¿no?, los criterios que va a aplicar para este análisis de accesibilidad legal, y identificar y proponer mejoras en los documentos. Creo
que habíamos visto hasta acá. La restricción del acceso es, en el caso, dice de que exclusión por ley, no se olviden, y para ello debe de tomarse medidas para evitar que a esto que esté restringido se accese. ¿Cómo restringo? Con permiso de usuarios. Analizando qué necesidades hay de la institución para acceder a los documentos, identificando diferentes perfiles de usuario, identificar qué usuarios tienen acceso a qué documentos, ¿no? Asignar perfiles. Todos los usuarios de gestión documental deberán mostrar algún tipo de identificación y proporcionar datos. O sea, los que acceden, debo tener registrado de quienes están accediendo a esos documentos, ¿no? Se establecen medidas para controlar el acceso a locales donde se encuentren instalados documentos, sobre todo los restringidos, ¿no? Luego, los documentos en soportes tradicionales puede implicar instalación de documentos restringidos en el caso de soporte tradicional, pues lo consigno en un lugar en donde su acceso esté cerrado, bajo llave, que tenga algún control, ¿no? Con medidas muebles de seguridad, etc. En cambio, en el caso de electrónico, puedo tomar medidas como contrafuegos, seguros, espacios de almacenamiento independientes. Y acá no lo dice, pero por ejemplo, lo que les comenté, las capas, ¿no? A veces hay capas públicas y hay capas privadas. O sea, que solamente van a tener acceso a algunas personas. Se recomienda la implementación de mecanismos de trazabilidad y un sistema de supervisión para evitar, ¿no?, que haya alguna modificación del documento. Y la institución debe mantener un registro de los accesos, ¿no? Eso cómo se logra a través de los logs de auditoría, ¿no? Quienes han tenido acceso, quienes lo han impreso, quienes lo han visto, etc. El sistema de información electrónico implica la implantación de pistas de auditoría que registren las actividades por los usuarios. Listo. ¿Qué más? Se establecerán mecanismos para permitir el acceso parcial a documentos utilizando determinados datos. En el caso peruano, acuérdense de que hay dos formas, la anonimación y la disociación. Yo puedo tapar, no sé si ya les comenté que se publica y se tapa con líneas oscuras los datos personales, por ejemplo, ¿no? Entonces, se difunde una parte del documento y otra parte se protege. O la otra forma es generando versiones públicas de los documentos. Entonces, acá dice, para este mecanismo, dice, se establecerán mecanismos de acceso parcial, hay enmascaramiento de datos, ¿no? Operación que consiste en generar una copia del documento sobre la cual han hecho o ocultado datos, lo que les decía las capas. Despersonalización o anonimización, elaboración de una nueva versión del documento sobre la cual se han ocultado los datos que se pretenden identificar. Accesibilidad parcial, se retira o oculta temporalmente determinados documentos restringidos para permitir el acceso al resto. Entonces, cuando a un documento uno se está tapando, estás permitiendo el acceso parcial. Y la anonimización es que tú creas otra versión, ¿no? El tema de los datos de carácter personal, ¿no? Es toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, de cualquier tipo de una persona, ¿no? Física, identificada o identificable, cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, mediante un número de identificación. Pregunta aquí les pregunto, los datos de carácter personal, ¿cuál es el alcance? ¿Alcanza a las personas naturales o también puede alcanzar a las personas jurídicas? ¿Qué opinan? Sí, profesora. Señor Beldi. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, ya, listo, ya lo tengo. No lo tenía registrado. Listo, señor Beldi. Ahí está. El señor Beldi dice que sí pueden. ¿Alguna otra opinión? Ya, ojo, como su nombre lo dice, los datos personales, el alcance son personas naturales, ¿ya? No para personas jurídicas. En todo caso sería para los representantes de las personas jurídicas, para los datos personales de los representantes, pero no, el alcance de instituciones. Claro, sí, no. Instituciones, profesora, me confundí ahí, porque es instituciones, profesora, que son la Fiscalía, Procuraduría, Poder Judicial, la OSI y otros más, profesora. Ya, pero por eso les digo, cuando hablamos de datos personales, estamos hablando de las personas natural. Eso es lo que quiero que aprenda. Persona natural.
¿ya? Cuya divulgación pueda afectar su intimidad personal. Son los datos personales, ¿ya? Datos de carácter personal. El archivo de los soportes o documentos se realizará de modo que garantice la correcta conservación de los documentos, la localización. El sujeto obligado deberá designar uno o varios responsables de seguridad encargados de coordinar y controlar la aplicación de medidas de seguridad. ¿Qué obligaciones tiene el personal que maneja datos personales? Cuando hablamos de datos personales son aquellos datos que nos identifican, ¿no? Nombres, apellidos, DNI, domicilio, teléfono, sexo, podría ser, pues imagínense, afiliación política, afiliación sindical en caso que haya, temas étnicos, preferencias sexuales, etcétera. Hay infinidad de datos que uno puede registrar de una persona. Entonces, hay datos que por su naturaleza son más sensibles que otros, ¿no? Por ejemplo, difundir el nombre de una persona no será tan crítico como difundir si es que tiene alguna enfermedad o sus preferencias, si tiene un problema de salud, algún resultado, etcétera, ¿no? Entonces, es por esto que el tema de protección de datos personales ha cobrado tanta importancia con ese tema. Así como la tecnología ha avanzado, dos cosas han avanzado paralelamente: el tema de la seguridad de la información y el tema de protección de datos, ¿ya? Entonces, y por eso es que el modelo obliga a que haya medidas de seguridad sobre esos datos, ¿no? Listo, ¿qué más? Sobre la gestión o la copia o reproducción de documentos de carácter personal. La generación de copias o reproducción de documentos de datos de carácter personal únicamente podrá realizarse bajo el control del personal autorizado por el responsable de seguridad. Deberá procederse a la destrucción segura de copias, reproducciones. En el caso de documentación de carácter personal en soporte electrónico, deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación de los mismos en lugar diferente en el que se trata. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno recopila datos de carácter personal, las copias que se está generando, dense cuenta que son copias controladas. No puede ser que no se copian, y estamos hablando de copias físicas. Y cuando estamos hablando de documentos electrónicos, puedo tener una copia de respaldo, pero recomiendan de que si yo tengo una copia de respaldo de esta información, esté en un lugar diferente para proteger. Entonces, los datos personal generan los derechos ARCO. No se olviden, eso ya lo hemos visto en gestión documental 1, ¿no? Y es que te están encargando, o sea, están autorizando a una entidad a que recolectes datos personales. Pero eso no significa que puedas usar los datos personales para fines distintos. Eso no significa que puedas usar los datos personales para que puedas entregarlos a otros para otro fin, o que puedas divulgar mis datos personales, ¿no? Y es por eso que lo que se gestiona se tiene que tener evidencia para demostrar las medidas de seguridad que se están adoptando sobre la gestión de los datos personales. Entonces, sobre el acceso a documentación, el acceso a documentación se limita exclusivamente a personal autorizado, solo algunos. Sería necesario identificar correctamente a cada persona, o sea, quién es esa persona que está autorizada. Se establece un registro de usuario y accesos que han realizado, y en caso que se solicitara un préstamo, deberá hacerse constar fecha de devolución. Una vez que se supere esta fecha, el responsable designado para ello deberá exigir al usuario que proceda a su reintegro. En resumen, tiene que estar controlado, ¿no? Controlado. Exclusivamente el personal autorizado podrá conceder, alterar, anular el acceso autorizado sobre los recursos conforme a criterios establecidos por la institución. Y esos criterios, lo que pasa es que los datos personales tienen un tiempo de vida nada más. No se va a conservar para toda la vida. Uno gestiona datos personales por un periodo, dice. Entonces, cuando ya no sea necesario, esos deben de proceder a eliminarse, ¿no? Pero ¿con qué criterio? Con los criterios que establezca la entidad. Y los criterios que establece la entidad, ¿con qué criterio? Con los criterios que diga la normativa peruana, en este caso, ¿no? El modelo americano dice la institución, pero en el caso peruano
hay una ley de protección de datos personales, ¿no? En caso que exista personal ajeno a la institución que tenga acceso a los recursos, deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el propio personal. Listo. Se implementarán procedimientos que permitan garantizar la integridad de la documentación mediante un índice de documentos con numeración secuencial en las páginas que lo contienen. Ya es como si fuera un documento de datos personales, un documento que contiene datos personales en físico, pues sería un foliado, ¿no? Un foliado y protegido en un sobre, debidamente cerrado, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de documentos electrónicos, tendría que generarse un mecanismo para proteger esa información y no estar mostrando, porque es una información de carácter personal. Y también esa información debería estar cuantificado, ¿no? Cuántas imágenes componen ese documento. Se realizará un documento de seguridad donde se recoja las medidas, normas y procedimientos de actuación. Entonces, debe estar protocolizado, en otras palabras, ¿no? Gestión del documento de seguridad. El responsable de seguridad elaborará un documento de seguridad que recogerá las medidas de índole técnica, organizativa, en la entidad, ¿no? El documento deberá contener como mínimo ámbito de aplicación, medidas las medidas para garantizar la seguridad, las funciones que tienen las personas que acceden a los documentos, cómo es el procedimiento, qué sistema utilizan, qué pasa si hay un incidente, cómo se responde, quién es el responsable de seguridad y qué controles tienen, ¿no? Que deben de ser monitoreados periódicamente para cuidar que se esté cumpliendo, ¿no? Cuando existe un tratamiento de datos por cuenta de terceros, ya, acá una diferencia. En una entidad, una persona, las entidades para efectos de entidades públicas o privadas, ¿ah? Para efectos de cumplir sus fines, o las privadas para efectos de sus negocios comerciales, pueden recolectar datos personales, pero tienen que sujetarse a las condiciones que dice la ley. Tiene que haber un responsable del tratamiento. Estoy hablando de la ley peruana, ¿ya? Tiene que haber un responsable del tratamiento de datos. Tiene que estar registrado ese banco de datos. Y tenemos que decir si esos datos van a ser guardados en dónde, en un servidor, en la nube. Tenemos que decir para qué se va a usar esos datos, por cuánto tiempo los voy a guardar, si esos datos se van a guardar en una fuente transfronteriza, o sea, si es un servidor puede ser en el Perú, pero si es la nube, las nubes pueden ser en otros países, en qué tipo de países, ahí cuidando de que esos países tengan una legislación que también proteja, ¿no? Que en caso de que se filtre un dato, sea también sancionado. Porque si imagínense que guardemos la información en una entidad en donde la filtración de información de datos personales no están castigadas severamente, ahí se puede tener un problema, ¿no? Entonces, en el modelo peruano, la ley de datos personales, no solamente existe un responsable de tratamiento de datos personales, sino también existe un responsable de la seguridad. Y el de la seguridad, ese rol lo cumple el oficial de seguridad y confianza digital de la entidad pública. Entonces, lo que es gestión de datos personales es como un sistema, ¿no? Hay un oficial. En las entidades públicas hay un oficial que gestiona lo que son los datos personales, hay un encargado del tratamiento de los datos personales, hay un encargado de la seguridad de los datos personales, ¿no? ¿Y para qué he hecho toda esta explicación? Yo como entidad puedo decir, ¿sabes qué? Yo no lo voy a tratar, voy a contratar a que mejor esto lo recopile una empresa y la empresa es la que va a hacerlo por mí. Entonces, cuando exista tratamiento de datos por cuenta de terceros, que es el caso que le estoy diciendo, el documento de seguridad deberá contener la identificación de los tratamientos con referencia expresa al contrato, documento que regule las condiciones del encargo, así como la identificación del responsable y el periodo de vigencia del encargo, ¿no? El documento de seguridad deberá mantenerse en todo momento actualizado, revisado, etc. El contenido del documento de seguridad deberá adecuarse periódicamente. ¿Qué más podemos decir acá? Mantenerse actualizado, adecuarse, y el tema muy importante, el tema de perfiles de usuarios para acceder a los documentos de carácter personal. Entonces, un poco hemos pasado así a vuelo de ave, todo lo que es, miren,
esa parte de servicios ha sido bien larga porque se ha mezclado con lo que es acceso a los documentos, ¿ya? Entonces, no se olvide, tenemos una norma, acá está, tenemos una norma que regula los servicios archivísticos, y tenemos un modelo interamericano que da diferentes reglas para la accesibilidad de los documentos, restricciones de acceso. También hemos visto y les he compartido el tema de la ley de transparencia y acceso a la información, porque esos son los límites que tienen esos son los límites que tienen en la restricción. O sea, en principio todos los documentos son públicos, salvo que esté con alguna limitación en la ley de acceso, ¿no? Y el otro tema que el modelo toca es el tema de los datos personales. ¿Alguien ha levantado la mano? No, ¿no? Sí, profesora, una consulta. Sí. Lo que está proyectando, ¿es la misma PPT número 7 que está subido en el aula virtual? Sí, claro. Sí. Ah, listo, profesora. Sí. Vale, gracias. Perfecto. Ya, entonces vamos a ver ahora el tema del proyecto que han publicado. Entonces, ustedes ya tienen una idea de lo que existe ahorita como norma de servicios y lo que los estándares, los modelos dicen, ¿no? Y lo que la ley peruana de acceso dice. Entonces, con esa mirada, ahora vamos a ver el proyecto publicado. Entonces, ¿qué dice el proyecto? Disponer lineamientos para el control de acceso a los documentos archivísticos en las entidades públicas que permita una adecuada gestión archivística digital. Finalidad, establecer criterios que garanticen la seguridad y acceso de los documentos archivísticos, identificando categorías de acceso mínimas aplicables a los tipos de documentos: públicos, secretos, reservados y confidenciales. ¿Les hace sonido eso? Esta es la clasificación que da la ley de transparencia, ¿no? Todo documento se presume público. Secreto, recuerden, en temas de defensa. Reservado, temas de planes policiales, etc. Y los confidenciales, secreto bursátil, secreto comercial, secreto tributario, consejos de abogados, estrategias de defensa, ¿no? Etcétera, lo que hemos visto. Acá están esos casos que hemos visto, que permitan identificar el nivel de protección del objeto, sujeto y permisos de la información. Entonces, definiciones. Primero, para este proyecto, accesibilidad es la disponibilidad y usabilidad de la información en el sentido de la capacidad o facilidad futura de la información para ser reproducida en un medio electrónico o digital de corresponder, ¿no? En otras palabras sencillas, que cuando yo invoque el documento venga de su disponibilidad y que cuando yo abra el documento lo pueda usar para que lo pueda reproducir, copiar. O sea, la accesibilidad está referido fundamentalmente a que yo pueda encontrar el documento y usarlo, ¿no? Control de acceso, conjunto de procesos, procedimientos y actividades mediante las cuales se establecen mecanismos para acceder al documento, consultar el documento archivístico, ¿no? Y que cuenten con los metadatos mínimos requeridos para determinar los niveles de acceso, a efectos de dar cumplimiento en el marco normativo vigente. Acá ya marca una diferencia versus la directiva de acceso. De la directiva de servicios. Acá te está diciendo que los documentos deben contener en sus metadatos, deben de contener en sus metadatos niveles de acceso. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que debemos de tener etiquetas de los documentos cuando estos documentos sean secretos, cuando sean reservados, cuando sean confidenciales. La ley de acceso actualmente contempla de que los documentos clasificados son los documentos secretos y los documentos reservados. A esos los clasifico. Esos se clasifican por resolución, eventualmente esos se podrían marcar. Pero el problema que tenemos son con los documentos confidenciales, porque los documentos confidenciales se evalúa, el órgano poseedor de la información evalúa el documento. Entonces, de detectar que el documento tiene alguna limitación, tiene que registrarlos. Esos documentos tendrían que ser etiquetados, ¿ya?
Datos personales. Toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que puedan ser razonablemente usados. Dense cuenta que los datos personales están hablando de una persona natural. Esa fue la pregunta que les hice. Si yo en un examen les pregunto los datos personales, la pregunta que hice al comienzo, ¿no? El alcance de los datos personales implica personas naturales y jurídicas, ahí me van a poner falso. El alcance es persona natural nada más. Definiciones, esto ya lo hemos visto, la norma igual hace la diferencia del documento archivístico digital, que puede ser el documento digitalizado o el documento nativo digital. Los metadatos también ya toma el concepto de metadatos, que ya lo hemos visto antes, toma el concepto de expediente electrónico, que ya lo hemos visto, toma el concepto de grupos de interés, que dice conformado por entidades públicas, usuarios, internos o externos, que pueden acceder o consultar los documentos archivísticos digitales. Entonces, un ejercicio para definir mi proceso, de servicios, mi proceso de acceso, yo debería de identificar quiénes son mis usuarios, internos y externos. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos en gestión documental 1? ¿Qué te piden? O sea, ¿con quiénes interactúas? Esto hay que identificar, porque con esta identificación podemos permitir niveles de acceso, no se olviden. Permisos de acceso. Especificaciones definidas para que los documentos archivísticos sean accesibles a los sujetos de acceso o sistemas de información de acuerdo a las condiciones de acceso y consulta. Pero para eso yo tengo que haber identificado previamente mis usuarios. Si no identifico bien mis usuarios, no voy a poder tener permisos de acceso, porque no todos los usuarios son iguales. Restricciones de acceso. Acciones establecidas por las entidades públicas para no permitir el acceso a documentos archivísticos de acuerdo a la normativa vigente. Definiciones, sistemas de información, dice, ¿no? Herramienta informática, software donde se crea, usa, almacena o se preserva documentos archivísticos digitales. Sujetos de acceso, persona o grupo de personas que participan en el acceso a documentos. Y los principios del control de acceso son transparencia, o sea, asegurar que los documentos archivísticos se evidencien el actuar, ¿no? de lo que la entidad ha hecho, ¿no? Protección de datos personales, asegurar que los datos personales estén protegidos, no sean expuestos, ¿no? Para que no se afecte su intimidad, ¿no? Seguridad digital, solamente debe tener acceso a estos datos el personal autorizado, ¿no? Y para eso se definen niveles de acceso. Y disponibilidad, asegurar que los documentos puedan ser localizados, recuperados, presentados, interpretados y usados. Entonces, el control de acceso a los documentos, este proyecto dice, las entidades públicas establecen las condiciones de acceso y seguridad considerando lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales y en la Ley de Transparencia. Entonces, acá tienen dos leyes que les van a permitir identificar los niveles. Ahora, les pregunto, a ver, alguien que no ha participado, Roxana Zuni. Roxana, ¿estás conmigo, Roxana? Roxana, ¿estás conmigo? No está, ¿no? Yo voy a abrir mi participación un minutito. Y ya. A ver. En antes participó aquí. Estamos hablando de... Ya. Alan Zavala. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Alan. Un favor. Cuéntame, en la ficha técnica, ¿hay algún campo para identificar que el documento contiene datos personales? En la ficha técnica de valoración.
Sí, profesora, creo que en la parte de privacidad. Ya. Tú dices que sí, o sea, lo que pasa es de que hay niveles de acceso, ¿no? Sí, profesora. Pero no es, no está muy claro, no está muy claro el tema de si contiene datos personales. O sea, está metido todo, ¿no? Claro, se podría comprender, ¿no? En un contexto, ¿no? Se supone que hay datos de valor personal o no, de acceso. Claro. Y el otro problema es que en la ficha, ¿tú has llenado alguna vez una ficha de valoración? Sí, hicimos una práctica con la profesora Camila. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, una historia médica. Las historias, no, vamos a ir a un tema más terrenal, más que nos puede pasar. El legajo, lo legajo. ¿Tú cómo clasificarías esa serie? El legajo como valor permanente, profesora, y de acceso, podría decirse restringido, ¿no, profesora? Porque contiene documentación personal de la sensible, ¿no? Claro, pero date cuenta de que en el legajo no todo es restringido. Por eso no sabría decir pasar. Yo hubiese preferido que me preguntes sobre la historia clínica. Sí, a ver, Jorge. ¿Jorge está conmigo? Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo clasificarías en el tema del legajo? ¿Cómo lo pondrías? Según la ley de transparencia, por ejemplo, ahí se aplicaría, entiendo yo, lo que es de acceso parcial, ¿no? Exactamente. Exactamente. Porque, Alan, no todo lo que está en el legajo es prohibido, o sea, está, digamos, protegido, ¿no? En el legajo hay datos que de repente van a afectar la intimidad, ¿no? Por ejemplo, de repente una prueba psicológica, un resultado médico, alguna cosa así. Pero va a haber cosas que son públicas. Por ejemplo, ponte de que sea un trabajador, donde trabaja, lo que gana, eso ya está difundido por la norma, estamos obligados a publicar esa información. Entonces es una información que es parcialmente, tiene información pública y tiene información restringida. ¿Ya? Listo. Entonces, gracias, Alan. Listo, entonces seguimos toda la pantalla. Profesora. Sí, ¿quién está interviniendo? Gerson, cuéntame. Me he quedado con una duda o le he escuchado mal. Ajá. Me parece haberle entendido que dijo sirvan los datos personales en una ficha técnica. Lo que pasa es de que, a ver, voy a compartir la ficha ya. Vamos a hacer. ¿Alguien, la directiva de valoración de la GN? Quiero mostrarle la ficha técnica. Creo que dice nivel de acceso, profesora, en la ficha documental. En la ficha técnica, ¿no es cierto? Sí, hay una parte, una sección donde dice nivel de acceso. Ajá. Y ahí es donde se tendría que consignar, o sea, ¿cómo puedes? Ahí está. Profesora. Un minutito, por favor, quiero cerrar la pregunta de vuestro compañero. Acá está. Por favor, ¿me confirma si ves? ¿Gerson? Sí, estoy viendo. Acá. Un poco chiquito. Ya, en accesibilidad. Aquí. Acá. Accesibilidad. ¿Notas? 3.5. Pero ahí va el nombre. No, pues lo que pasa es de que cuando uno, mira, he agarrado uno de la, no sé de dónde, de una, cuando uno hace la ficha técnica, hace la valoración de la serie. He puesto el ejemplo de la serie Legajo. Entonces, acá en la serie Legajos, acá en accesibilidad tendríamos que poner la serie contiene información de acceso restringido, 2 puntos, base legal, o sea, ¿por qué? Porque dense cuenta que aquí yo tengo que poner
Si fuera, por ejemplo, la policía, pondría la serie contiene información reservada. Si fuera el Ministerio de Defensa, por ejemplo, van a haber series que van a ser, contiene información secreta. Y es más, puedo poner hasta el código de clasificación. Ahora, eso es sí, solo si toda la serie esté protegida. Pero ¿qué les he enseñado yo? Que en una serie pueden haber documentos que son públicos y otros documentos que son privados. Entonces, en la ficha técnica solamente podemos identificar de que aquí en esta serie hay documentos y la base legal. ¿Me entienden? Ahora, en nuestra ficha técnica no hay información de si el documento contiene datos personales, por ejemplo. Entonces, digamos, eso podría haber sido una mejora, ¿no? Porque acá tendríamos que, dentro de accesibilidad, tendríamos que poner el dato personal, como considerarlo como información confidencial, porque contiene datos personales. O sea, por defecto, ¿me comprendes? Sí, ¿Ahora sí? Ahora sí, profesora. Listo. Gracias. Ya, pero esta partecita 3,5 que parece toda inocente es recontra delicada. Y acá tienen que poner si es que hay, y la base legal, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, ¿alguien más preguntó algo? No, profesora, justo yo le iba a decir de que yo he visto una ficha de legajo de personal y justamente en esa parte dice confidencial. Exactamente, exactamente. Ahora, como te digo, ahí hay un problema, ¿no? Porque... Pero debería decir todo lo que usted mencionó. Sí, porque es parcial. O sea, todo no puede ser, debería ser contiene información confidencial, porque yo, por ejemplo, digamos que no sea un alumno que ha asistido a mi clase. Entonces le van a decir, quiero que me des la información quiero que me des el sueldo del jefe de administración. Y van a alegar del sueldo que el jefe de administración ha ganado en este periodo, y eso está en el archivo, ¿ya? En este periodo, en este X periodo. Entonces, un archivero al leer que es confidencial va a decir, no, no te puedo dar porque es confidencial. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Falso, como archivero ya decimos falso. Perfecto, es falso. Entonces, por eso es que yo no puedo etiquetar a toda la serie como confidencial. Una parte, por eso la forma más prolija sería, contiene información, la serie contiene información confidencial. Es más, vamos a ser mucho más meticulosos y puedo detallar tales documentos y otros que afecten la intimidad personal son información confidencial de acuerdo a tal norma, ¿no? Doctora. Sí, Jorge, cuéntame. Si me permite solamente unos minutos o segundos, mejor dicho, por ejemplo, sobre el tema de legajos de personal, considero que sí ameritaría que en este caso el ente rector Servir pueda de repente, así como lo hicieron con lo que son las historias clínicas y su norma técnica de historias clínicas, del que emitió por el MINSA. Entonces, del mismo modo, creo yo que Servir también podría desarrollar una norma técnica, obviamente dentro de los parámetros y el marco normativo de la AGN, ¿no? Pero sí ameritaría que hubieran pautas. ¿Por qué? Porque en el caso de los legajos hay criterios diferenciados o diferentes que manejan las oficinas de recursos humanos. Por ejemplo, en mi institución sí son un poco más conservadores, la Oficina de Recursos Humanos, y con ellos hemos tenido que concertar, ver justamente esta parte que es un poco compleja al momento de elaborar la ficha técnica. Por ejemplo, cuando nosotros le pedíamos las muestras, así nomás no la daban, ¿no? Solamente accedían al legajo de personal el trabajador, que obviamente era el dueño, pues, ¿no?, del legajo o de quien estaba referido el legajo de personal. Y en otras entidades, sus oficinas de recursos humanos sí tienen un poco más de apertura. Entonces, como que no hay una norma técnica o alguna pauta, un lineamiento que nos pueda permitir un estándar, pues, ¿no? Que es al final lo que necesitamos. Lo ideal. Así es. Claro, debería haber sería qué lindo sería, ¿no? Que eso tengamos una relación de que el legajo de personal está compuesto por estos
está compuesto por esos documentos, y el acceso, este es público, privado, este público, confidencial, público y ya clasificado, para que todos podamos aplicarlo de manera uniforme. Sí, muy buena idea. El señor Bildi, cuénteme. Sí, profesora, Servir sí ha hecho una norma técnica, pero base a ello, ¿ya? La 002-2019. El detalle es que esta norma también está incompleta, para mí, a mi entender, pues, porque yo sí vengo del Ministerio de Educación, de legajos. Ah, correcto. Se ha implementado un sistema archivístico de legajo a las 256 sugerencias a nivel nacional. Ya. Entonces, un poquito de legajo, un poquito, ¿no? Ya. He visto mi interior. La sección Ministerio de Educación tiene 10 secciones, y el legajo tiene 10 secciones. El Ministerio de Interior tiene 15. No sé, yo un poquito voy a tener 30. Pues está mal, pues, porque no debe ser tan abultado. El legajo es la fuente de información de las principales ya, pero exacto. O de responsabilidad de la persona y la institución, ¿no? Por lo tanto, debe usted ser, comparte, pues, usted comparte la opinión. Quisiera saber si usted comparte la opinión de que eso debe de ser estandarizado. Hace años lo voy hablando, profesora, en otras instancias. Perfecto, comparte la misma opinión que Jorge, ¿no? Tiene que ser estandarizado, ¿no? Y mire, qué valioso que usted, o sea, para muchos de los que están acá, de repente eso es algo teórico, ¿no? En el caso suyo, usted lo ha visto, es algo práctico, ¿no? Y sabe la importancia que tiene que eso esté bien definido, ¿no? Porque recuerden lo que les he enseñado, el efecto de que una persona, un funcionario, ya sea en el archivo central o si es que lo va a entregar el de recursos humanos, califique que esa información, digamos que se diga, no te puedo dar, eso puede generar una apelación ante el tribunal, y si es que has dado mal, hasta eventualmente o sea, puede generar procesos, ¿no? Porque la segunda instancia, que es como les mostré, el tribunal evalúa, calificaste bien, no calificaste bien, y en base a eso te declara fundado o infundado lo que el usuario haya pedido. Entonces, y acompañado de eso viene el tema de pase a la Secretaría para evaluarlas, si es que ha habido, por qué se le ha negado, ¿no? ¿Por qué indebidamente, ¿no? Porque ya tienes una respuesta. Resulta que en la apelación te dicen, no es confidencial, es público, y pase a la Secretaría. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los hechos? En los hechos has negado el acceso a algo que era público. A la inversa, que entregues algo que es restringido y que luego la persona diga, oye, igualito, hay infracción igual. Tanto en este tema del acceso, de la norma. Ya vamos 3 sesiones en este tema, porque para ustedes es muy importante que ustedes lo dominen, ¿ya? Entonces seguimos, ya estamos cerrando ese tema de servicios. Quiero, por favor, me confirman si es que se está viendo. No, profesora, no se ven. Ya, acá está. Control de acceso, ya está. Entonces, tenemos que basarnos en la ley de transparencia y en la ley de datos personales. Ya. Entonces, la norma ya dice, no se podrá brindar acceso o consulta abierta a documentos con información clasificada como confidencial, reservada y secreta. Tampoco a información que pueda afectar intereses del país en negociaciones, tratados internacionales, de hacerla pública, documentos archivísticos protegidos por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico, bursátil. Estos tipos de secretos están dentro de lo que se considera información confidencial. Documentos archivísticos internos de entidades públicas o de comunicaciones que tengan consejos, recomendaciones o opiniones producidas como parte del proceso deliberativo consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno. Se dan cuenta que han sacado la norma, la propuesta de norma ha tomado la ley de transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué más? Documentos generados por asesores jurídicos, entidades cuya publicidad podría revelar la estrategia. Si ustedes quieren ampliar esto, ¿cuál es la fuente, por favor? La ley de transparencia. Porque por una directiva del AGN
no se puede establecer qué cosa es confidencial. O sea, la directiva del AGN está haciendo referencia a lo que dice la ley de transparencia. Entonces tienen que agarrarse de la ley de transparencia. Y cuando se interpreta la ley de transparencia, se interpreta en forma restringida, no en forma extensiva, ¿ya? ¿Qué más? Investigaciones en trámites vinculados a la potestad sancionadora, documentos que tienen que... Ya, esto, por ejemplo, potestad sancionadora es información confidencial de acuerdo a la ley de transparencia. Información que tiene prevenir y reprimir la criminalidad, esto de acuerdo a la ley de transparencia, la G, es información secreta, reservada, porque planes policiales, represión de criminalidad. Documentos archivísticos que contienen datos personales cuya publicidad constituye invasión a la intimidad, esto de acuerdo a la ley de transparencia está dentro de la información confidencial. Y demás que señale la normativa vigente. Ojo, nunca se olviden, se restringe el acceso a documentos por norma con rango de ley, ¿ya? No por normativa interna, no. La ley es nuestra fuente en ese tema. ¿Qué más? La entidad pública define los grupos de interés que pueden acceder. Ahí está. Yo tengo que saber quiénes son mis usuarios y decir mis usuarios internos, las entidades de control y fiscalización y las entidades públicas y ciudadanía en general. De hecho, les comento que, por ejemplo, la Contraloría pide accesos a determinadas bases de datos. O sea, ya hay perfiles diseñados para las entidades de control. Por parte de su proceso van obteniendo información. Entonces, pero tenemos que mapear, ¿no? ¿Quiénes son esos usuarios y qué niveles de acceso requieren? ¿Qué más? Para cada grupo de interés se debe definir el nivel de acceso y consulta de documentos. Eso no se define verbalmente, eso no se define por acuerdo, eso se define en una normativa interna, ¿ya? Por favor, eso tiene que estar escrito en blanco y negro. Acceso y consulta a la plataforma, acceso, consulta y descarga, acceso, consulta, edición y descarga. O sea, ¿quiénes van a tener estas prerrogativas? Asimismo, la entidad pública puede considerar otros niveles de acceso y consulta que considere cumpliendo lo dispuesto. Siempre ponen cumpliendo lo dispuesto en los dispositivos legales. Y dense cuenta que si uno consigna una protección en exceso, que exceda la ley, el ciudadano podría estar interpretando que estás ocultando datos. ¿Me comprenden? Entonces eso tiene que ser bien analizado, con asistencia legal, ¿ya? Control de acceso a documentos archivísticos. Sobre todo eso lo comento para cuando diseñan sistemas, ¿no? Cuando están diseñando aplicativos, etcétera. Tienen que tener cuidado. ¿Qué más? Las entidades públicas establecen los diferentes roles y responsabilidades frente a la asignación, administración y control de acceso. Ya, es definir roles. Aseguran que los documentos durante su ciclo de vida cumplan las condiciones de acceso y consulta. ¿Qué quiere decir? Que vamos a definir los niveles de acceso, vamos a definir quiénes tienen acceso y lo que tenemos que hacer durante el ciclo de vida es que esa regla se cumpla, ¿no? Que no se vulnere. Y también hay que identificar riesgos vinculados a este proceso y hacer acciones para que esos riesgos se mitiguen, ¿no? En gestión documental 1 vimos cómo hay metodologías para gestión de riesgos. Y es más, hay ISOs para lo que son gestión de riesgos, ¿no? Dependiendo de lo que las entidades donde trabajen apliquen, pero a este tipo de procesos se le tiene que aplicar riesgos. Se le tiene que aplicar, gestión de riesgos, ¿ya? Riesgos asociados a acceso y seguridad. Uno, lo primerito es de que tiene que establecerse, o sea, tiene que tener clarito el marco normativo, tienen que dominar la ley de datos personales, tienen que dominar la norma de acceso a la información. ¿Para qué? Para que cuando ustedes brinden acceso a esa información no vayan a vulnerar estas dos normas, ¿no? La vulneración de seguridad de la información y sistemas de información, repositorios o similares donde se encuentran almacenados los documentos archivísticos digitales. O sea, hay que tener cuidado de que en estos servicios de tercerización o si lo gestiono yo, la entidad directamente, puede haber filtraciones de la información, ¿no? Cuidar quienes tienen permiso, quienes están accediendo y no tienen permiso.
Y acá pasa algo muy común. Uno otorga accesos y cuando la gente se va, a veces se olvida de quitarle el acceso. Eso que tengan cuidado, gestión de accesos, eso es con sistemas, ¿no? Asimismo, la entidad pública puede considerar otros riesgos de acuerdo a las necesidades y oportunidades. El control de acceso tiene una etapa de identificación. Entonces, primero, mi documento archivístico, ¿cuál es el valor que tiene? De acuerdo, ese valor que tiene mi documento es la serie permanente, temporal, etcétera. Y ese documento lo valoro y luego tengo que ver cuál es su acceso, de acuerdo, niveles de acceso de acuerdo a la ley de transparencia. ¿Es un documento secreto? ¿Es un documento reservado? ¿Es un documento público o es un documento confidencial? Los documentos, tengo que identificar los documentos, que si es que esos documentos tienen datos personales, listo. Y luego tengo que mirar, oye, ¿hay riesgos asociados a estos documentos? Listo. Luego que ya sé eso, tengo que ir a la etapa de adjudicar ese valor. Es decir, tengo que ese valor que me he dado cuenta que tiene ese documento, tengo que clasificar y decir, es información pública, confidencial, reservada o secreta. Definir las series de los documentos por categorías, ¿no? De acuerdo a lo que hemos, lo que será público estará abierto, son series públicas, o sea, esos documentos contienen información, todo lo que está acá es público, no hay problema. Y si es como pusimos en la ficha, no, en esta serie hay documentos confidenciales y listarlos. Acá no se vale de que se resuma mucho, porque recuerden que en la gestión digital se tiene que clasificar cada documento, ¿no? Entonces se tienen que poner etiquetas. Es que ese es un tema, no puedo etiquetar todo, porque si se dan cuenta, el documento va a tener partes públicas, partes privadas, partes públicas, partes reservadas, partes públicas, partes secretas. Entonces, no es de que a toda la serie la voy a clasificar. La clasificación de esa naturaleza es de acuerdo al documento, ¿no? E incluso, miren, de acuerdo a la ley de transparencia, hay incluso dentro del documento pueden haber partes no públicas dentro de un mismo documento. Eso es todo un reto. Eso de verdad es todo un reto. No he visto alguna entidad que lo haga. Yo he visto, lo máximo que he visto es de que a los documentos han generado versiones públicas y lo han separado en dos, como capas. Y cuando publican, lo otro es que esconden parte de la información. Pero esto que estamos viendo requiere un nivel de gestión bastante alto, bastante alto. ¿Qué más? Definir grupos de interés autorizados para acceder a los documentos, a quienes pueden acceder, qué tipo de acceso. Va a tener acceso para ver, para consultar, para descargar, para modificar, qué puede hacer con el documento. Y definir herramientas que puedan controlar ese acceso, ¿no? Esos accesos, esos cambios. Ya pasé la etapa de que hice el análisis. Ya pasé la etapa, vamos a entrar, en la que yo adjudiqué, ya hice el análisis y acá estoy bautizando, ya este documento es confidencial, privado, secreto, reservado, ya he definido el sistema, ya he definido quiénes son los interesados, he definido qué permisos va a tener y voy a tener mis controles. Ya he definido eso, ahora ejecuto. En la ejecución tengo que validar periódicamente, ¿qué cosa? Cómo es la seguridad, cómo se está gestionando la administración, los parámetros, las reglas de acceso están definidas, cómo están las reglas para los capturados, para los documentos capturados, cómo están las reglas para los documentos creados. Lo que quiere decir cómo están las reglas para los documentos nativos digitales y cómo están las reglas para aquellos documentos que de otros soportes los he digitalizado, ¿no? Definición y parametrización de los grupos de interés, así como yo identifico los documentos y los clasifico, dentro de mis grupos de interés también tengo que definir, oye, este grupo de interés qué necesidades tiene y qué niveles de permiso va a tener. Hay que clasificarlos. Definición de los tipos de acceso. ¿Qué más? Tengo que seguridad, aplicación de reglas, definición, seguimos. Validar periódica y conjuntamente con los productores, ¿no? Con los productores, las restricciones que tienen los documentos, ¿no? Recuerden que de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien
hace la clasificación es el órgano poseedor. Entonces, esto que estamos hablando debería de ya gestarse desde el inicio, ¿no? Desde que se están produciendo los documentos. No llegar al archivo y que ahí recién se clasifique. Porque en el mundo digital, las medidas de protección, de control, se toman desde su datación, desde que se está creando el documento, ¿no? Entonces, desde que se está creando, yo tendría que saber, oye, este pertenece a una serie y este documento tiene un nivel de acuerdo a la ley de transparencia, es confidencial, es secreto, reservado, etc. Este documento contiene datos personales y con esas etiquetas ir creándolos para que a lo largo de su ciclo de vida se cuide y se respete las reglas que este documento va a tener, ¿no? Y con eso hemos acabado la parte de servicios. Vamos a dejar de compartir. Listo. Respecto a lo que hemos visto, ¿hay alguna pregunta para que pueda pasar al siguiente tema? Profesora. Sí, señor Beldi. Una consulta por su expertise suya, pues te voy a aclarar más. Sí. Profesora, alguna vez escuché que el 90% de los archivos públicos todavía están en proyecto de formalizar pues sus programas de control documentales. Sí. Y ahora tenemos también legajos, tenemos historias clínicas, ¿no? No solamente hay que pensar en INEI, ¿no? La plástica, ¿no? Sino que pensar en otros hospitales también a nivel nacional. Ni qué decir la sanidad. Pese que lo han modificado, pero se han llevado toda la historia. Las historias pasadas no existen, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Yo me operé el año 88, el año 94, el 2000, y el 88, 94 ya no existe, ya el 90 Terrible. 2000 sí existe un poquito, ¿no? Pero y esa es fuente de información por lo que ahora soy pensionista, ¿no? Claro que sí. Entonces, mire, cuando no hay una persona que sepa estos temas, hace lo que está pasando, pues no resguarda la información que es clave, porque si bien es una adjunta médica, es unas citas o ¿cómo se llama? Que estar en el hospital, ¿no? Bajo tratamiento, tiene un nombre. Entonces, eso ha desaparecido, porque dice, no, teníamos unos cuadernos, 200 hojas. Entonces, pero hay tantas historias, porque yo ahora supuestamente que venga la oficina, el control interno, empecé a averiguar eso. Claro, yo tengo mi historia en mi casa, lo tengo todo eso legalizado, certificado por ellos en esos años, ¿no? En esos años. Esos sellos afirman de todos ellos, ¿no? Claro, pero entonces, eso no hacen todos. Pero mire, ¿cómo es? Que no existe, profesor, no existe. Sí. Entonces eso causa pues impotencia. Los legajos también igualito, ¿no? Los legajos no es solamente sale un legajo, profesora. He tenido que ver mujeres que tienen 50 legajos y otras 20.000 legajos. A todos ellos, el mismo tratamiento, claro está, pero él tiene que ver que no solamente para los 20.000 legajos trabajan 2 o 3 personas, más de 100 personas. Ya, y otros sí, 2 o 3, 4 personas. Entonces, y a todos ellos que se señales bien, ¿no? Porque la cosa no, el jefe no existe, solamente existe la persona que les monitorea y les capacita para que lo hagan bien. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer en la parte archivística. Los programas de control documental, que es la columna vertebral, también está alicaído, el Ministerio del Interior, he visto hasta ahora que no lo tienen, quieren tercerizar, y eso es malo, profesora. El que está tercerizando es por lo menos económico, no ve por el aspecto de buen profesional. Buenas gracias, profesora, disculpe usted. Gracias, señor Belli. Solo le puedo comentar que el Estado peruano está tratando de hacer respecto a la historia clínica, por ejemplo, está tratando de hacer una historia clínica electrónica, solo tiene en su meta. Es más, algunas personas dicen que la historia clínica integrada ya está, pero bueno, yo no he visto
así como usted señala, yo no he visto que ese proyecto todavía se concrete. De repente en e-salud han avanzado, ¿no? No sé si hay algún compañero de ustedes que trabaje en e-salud. O sea, ya hay esfuerzos por integrar la información, pero todavía no se concreta en mi opinión. Porque así como usted, yo también he sido soy paciente de varias clínicas y eso no está integrado, ¿no? En una clínica está una parte, en otra clínica está en otra parte. Entonces eso que usted dice es algo que deberíamos de tener como país, ¿no? Como país. Y yo espero que la tecnología les ayude. Ahora, pensar que van a ¿cómo le digo? Toda la historia pasada. Si yo tuviera el poder de hacer algo al respecto, yo partiría el problema en dos. Yo diría, de aquí en adelante, con un código único de verificación, todo lo que se atienda independientemente de la clínica se registra y se almacena la información aquí. Y de aquí para atrás, la información que esté vinculada, que se vaya migrando, ¿no? Y voy construyendo. Así, lo nuevo ya va naciendo digital y el pasado se va gestionando y se va integrando. En los países más civilizados, o sea, no más civilizados, sino que tienen más desarrollo tecnológico, todo eso ya está en línea, ¿no? Entonces, Presupuesto, profesora. Por supuesto, pero esa no es una política que lo pueda hacer cualquiera, tiene que ser el rector, ¿no? El ente rector. Y yo creo que ese proyecto sí está sí está, ¿no? Está como deseo hacerlo. Me va a encantar verlo, verlo cuando sale, ¿no? Es muy importante lo que usted señala. César Campos le quiere levantar la mano. César, cuéntame. Sí, profesora, muy buenas noches. Profesora, una consulta. En la norma técnica peruana ISO 27001, siempre me hablan sobre la tecnología de información y sistemas de seguridad de sistemas de gestión de seguridad de información, pero veo que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso tiene que ver mucho con servicio, diga. Claro, te voy a comentar algo. Vamos a tener una clase para ver seguridad de la información. ¿Se acuerdan? A ver, te pregunto a ti, César. Cuando hablamos del ISO de gestión documental, la 15486, ¿cuáles eran los 4 atributos que tienen los documentos? Tú dime. César. Sí, profesora. ¿Cuáles eran los 4 atributos que tienen los documentos de acuerdo a la ISO 15486? Era integridad, creo. Muy bien, integridad. Creo que autenticidad. Autenticidad, pues usabilidad, creo que era también. Así es. Y el otro era fiabilidad. Ajá. ¿Verdad? Ya. Cuando nos vamos a la norma, al sistema de seguridad de la información, es otro sistema integrado. Entonces, para este sistema integrado se apoya, seguridad de la información, se apoya en la confidencialidad, ya le agrega la confidencialidad, saca la disponibilidad, ¿no? Y la integridad. Entonces, se complementa, pero es otro ISO. Entonces, cuando gestionamos los documentos, para ustedes, para que conozcan, cuando ustedes gestionen documentos, a su proceso de gestión le pueden aplicar. No le pueden, me corrijo, le van a aplicar. ¿Por qué? Porque le van a aplicar las reglas de la gestión documental, que te dice que son esos 4 atributos, pero adicionalmente la norma, el reglamento de gobierno digital ha incorporado ya estos criterios y ahora te dice también usabilidad, confidencialidad. Entonces, en el proceso, tú le vas a aplicar las reglas para los documentos auténticos, que son los 4, le vas a aplicar las normas de seguridad de la información. Sobre todo gestión documental porque es transversal a todas las áreas. Yo les comento, en la entidad en la que trabajo y en varias entidades, seguro que ustedes están acá, cuando implementan un ISO de seguridad de la información, lo implementan a un órgano de línea. Tiene que ser una función del core, así se llama, core. Entonces, pero ese core no puede funcionar sin otros componentes, entre ellos la gestión documental. Entonces, implementan en el core, pero también involucra el proceso de gestión documental. Entonces, van a exigir que los documentos tengan esos atributos que acaba de señalar, ¿no? Confidencialidad, disponibilidad e integridad. ¿Correcto? No sé si ha absuelto tu consulta. Sí, profesora, muchas gracias.
César. Natalia, ¿tenías una consulta? Profesora, no, más que consulta era, bueno, para recordarles a los chicos que hay una tarea sobre el tema de servicios archivísticos, esa es la tarea número 7. Sí. Más que nada para que sepan y bueno, ya lo compartí en el grupo. Si alguna Muchas duda gracias. tienen o algo acerca de la tarea, ya pueden aprovechar ahora, chicos, porque tenemos tiempo de presentarla hasta el viernes a las 11:59 de la noche. Listo. Nada Pero más era respecto eso. a la tarea, claro, es justo para que investiguen, eso lo hemos comentado en la clase pasada, el caso es un caso, les he puesto como si ustedes estuvieran frente a un tema de decisión vinculado al tema de acceso, ¿no? Entonces eso ya lo hemos visto en la clase pasada, lo hemos tratado ahora, entonces la pregunta es cómo responderían ustedes. Por favor, el trabajo es individual. Melissa, ¿tienes una consulta? Sí, profesora, disculpe, quería consultarle con respecto a si podría dar un ejemplo de cómo es la transferencia de datos personales. Porque no es transferencia, es tratamiento. Ah, tratamiento. Ya. El tratamiento de datos personales está referido a todas las acciones que tú haces para capturar para capturar los datos. Por ejemplo, en un servicio, voy a ponerme de ejemplo, una mesa de partes. Una mesa de partes cuando registra información. Tú presentas un escrito, Melissa Connie Ángeles, con DNI número tal, domiciliada de tal, presentes. Entonces yo estoy capturando, estoy recopilando tus datos. Entonces cuando tú usas estas mesas digitales te dicen, dime que te muestran la política, te muestran la política de la mesa y ahí te piden autorización para el uso de los datos y te dicen, esos datos los vamos a guardar. La entidad dirá, lo voy a guardar en un servidor, pero la mayor parte de entidades dicen, lo vamos a guardar en un servidor en nube, ¿no? Ustedes no sé si han usado alguna vez el sistema Facilita de PCM. De hecho, el AGN tiene su mesa de partes con Facilita, y ahí cuando te hacen firmar que autorizas la política, que apruebas, ahí ya te está detallando todo lo que debes, los requisitos, ¿no? Entonces, un requisito es de que tú nos estás dando tus datos. ¿Para qué nos estás dando tus datos? Para hacer un trámite. Entonces ahí te digo, los datos serán utilizados para tu trámite. También podrán ser, si vas a usarlo para otra cosa, te tienen que avisar, también podrán ser usados para tal otra cosa. Los voy a guardar en este lugar. Y culminado el ciclo de vida de esto, ya no van a proceder a ser eliminados. Pero en el caso del Estado, ese ciclo de vida va a acompañar el tiempo que la serie necesite tener ese dato, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento. Ahora, pregunta, ese tratamiento de datos, ahora, cuando tú registras la información y son datos personales en el sistema, van a haber casillas que tú van a decir, oye, este dato personal. El documento que has presentado no pasa nada, pero eso hay que ir registrando y poniendo etiquetas. No sé si me he explicado bien. ¿Ha quedado clarito? Sí, creo que sí, gracias. Ya, si quieres mayor información, entra a la página del Ministerio de Justicia y busca registro de base de datos personales, y ahí hay un formulario que se llena y de ahí vas a notar, está en la ley también, está en la ley. Entonces, en simple les puedo decir que la ley de datos personales lo que hace es que las entidades públicas o privadas le dicen a la persona que interactúa, oye, para este trámite o para esta operación que vas a hacer, me tienes que autorizar a recopilar tus datos personales, y con tus datos personales yo voy a poder hacer A, B, C, lo que necesite. En el Estado te van a decir, oye, voy a usar esto para el trámite. Pero no sé si han visto cuando ustedes acceden a un servicio, por ejemplo, Telefónica, no sé, pues a Claro, o sea, cuando te dicen, autorizas a que con esta información busque preferencias, autorizas a que con esta información haga indagaciones.
porque con los datos que tú proporcionas pueden reusarlos y pueden utilizarlo para identificar. Por ejemplo, ya no hablemos del Estado, vayámonos al sector privado. Ustedes son usuarios acérrimos de determinado servicio y aprovechando que ustedes están contratando un servicio, por ejemplo, una universidad, le dice, ¿autorizas a que recopile tus datos? Sí. ¿Autorizas a que te mande publicidad? ¿No han visto eso? ¿A nadie le suena familiar? Y tú dices, marque que autoriza la política. Sí, pero Y te hacen marcar. Y es más, en las páginas más avanzadas te dicen, hizo lo mínimo indispensable, que funcione el aplicativo. Puedes incluso editar. Esto sí doy, esto doy permiso, esto no doy. Entonces, ¿para qué estamos haciendo eso? Como ciudadano, tú estás autorizando a esa entidad privada, o en el caso de que hables con estés tramitando algo ante una entidad pública, a cómo se va a usar tus datos, para qué se va a usar tus datos. En el caso de las entidades, normalmente, estoy hablando de entidades públicas. En el caso de entidades públicas que realizan función administrativa, van a usar esa información para el trámite que estás haciendo y te van a decir, y esa información la vamos a guardar en servidores en nube, te van a avisar y por cuánto tiempo la van a conservar. En el caso de entidades privadas, ellos tienen más inclinación a que tus datos sean reusados. ¿Para qué? Para estudios de mercado, para ofrecerte productos que te puedan gustar, etc. Por eso es que ustedes cuando a veces muchos ni siquiera leen las políticas de datos, ni bien buscan en una universidad, Stuart, apaga tu micrófono por favor, Stuart. Ni bien autorizan a una empresa, por ejemplo, ponen una universidad y ponen un curso, finanzas, y les empieza a llover información sobre finanzas a vuestro correo. ¿Por qué? Porque ustedes han autorizado a que les den publicidad y han usado datos y han dicho, mira, que hay un potencial cliente para que lleve la maestría en finanzas. Listo, y te empieza a llegar publicidad. Eso es. Por eso es de que la gestión de datos personales es tan sensible, porque con tus datos pueden usarlos para otras cosas también, sobre todo en el tema privado. ¿Ya? Listo. Entonces, miren, tengo por avanzar un tema muy, muy importante, es el tema de conservación de documentos, preservación digital, transferencia, conservación. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a avanzar con uno más cortito que sería eliminación, ya por temas del tiempo. Voy a compartir mi pantalla, a ver, un minutito me avisa. ¿Están viendo? Todavía no. aún no, profe. Listo. Ahora sí, profesor. Listo. Entonces vamos a ver, eliminación. Tienen una norma ahí, a ver, ya todos hemos estudiado gestión documental 1, sabemos que una vez que hemos identificado, clasificamos, ya tenemos valorada nuestra serie, las series de valor temporal van a eliminarse. Entonces esto es lo que estamos viendo acá, estamos hablando de series de valor temporal, ¿ya? Y cuando hablamos, ¿qué debemos de cumplir de acuerdo a la directiva de la GN? El principio de legalidad o autorización. La eliminación de documentos se realiza solo cuando haya perdido completamente su valor o utilidad administrativa, de acuerdo a norma vigente. El principio de irreversibilidad, o sea, la eliminación, no puede permitir que yo recupere el documento. O sea, si lo elimino, lo eliminé, ¿no? Para la eliminación física y la eliminación digital se utilizan diferentes métodos, pero lo que debemos de asegurar es de que no puede hacer ese proceso reversible. Otro principio es la seguridad y confidencialidad. Los documentos que incluyan datos de carácter personal o confidencial deben eliminarse de acuerdo a un procedimiento que garantice la preservación de su información hasta el momento de su destrucción, ¿no? La imposibilidad de recomposición tanto de la información como de los soportes, ¿no? Nuevamente, miren el cuidado que tiene el tema de datos personales, ¿no? O de datos confidenciales, ¿no? Que durante este proceso no pueden filtrarse. Principio de oportunidad.
La eliminación debe efectuarse en el tiempo necesario, de forma que los documentos, que sea oportuno, ¿no? Para evitar también que la congestión, ¿no? La congestión. Puede haber congestión de carácter físico en los archivos, pero también puede haber congestión a nivel de los repositorios, porque el hecho que sea digital no significa que no ocupe espacio, por si acaso. Todo ese espacio que se guardan en gigas y demás ocupa espacio en la nube. Entonces, tiene que ser oportuno para evitar y para que sea para que haya una gestión adecuada, ¿no? Principios de actuación documentada. Todo lo que hace en la eliminación debe de quedar evidencia, ¿no? No puede haber todo tiene que tener una traza. Es más, la eliminación tiene un expediente de eliminación. Tiene que tener un expediente. ¿Qué más? La eliminación es un procedimiento que consiste en la destrucción de documentos previa autorización del Archivo General de la Nación y los archivos regionales en el ámbito de su competencia. Los documentos de archivo que se propone eliminar son aquellos que tienen valor temporal. Acá dice, la norma dice, en tanto son imprescindibles, sería en tanto son prescindibles y sin trascendencia, ¿no? Dice, quiere decir que ya han perdido su valor administrativo, fiscal, contable o legal. El procedimiento de eliminación de documentos, el procedimiento es único, implica responsabilidad funcional y administrativa. ¿Quién lo conduce? El órgano de administración de archivos, ¿no? O el que asuma la función en la entidad, y se rige por el principio de legalidad. Cuando hablamos del principio de legalidad, quiere decir de que yo tengo que aplicar el procedimiento establecido, ¿ya? Tengo que cumplir los pasos. Si no cumplo los pasos, me pueden determinar responsabilidad funcional, porque he incumplido la normativa. Responsabilidad funcional y administrativa. E incluso podría eventualmente generar, no sé, un tipo de perjuicio económico. Si es que hay algún documento por el que, por ejemplo, pude recuperar algo y no lo recuperé porque lo eliminé y lo eliminé mal, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en el procedimiento de eliminación, siempre, de acuerdo a la normativa actual, es con autorización de la GENE. ¿Qué más? No se autoriza eliminar lo que esté lo que esté en contienda, lo que sea una contienda penal, arbitraje comercial, civil, investigación fiscal. Acá sí tenemos que ser amplios en el criterio, porque no necesariamente el Ministerio Público, Contraloría, así como las microformas que no tengan valor legal. Mira, no voy a destruir aquello que esté cuestionado. Porque si ustedes ven en el fondo, si está cuestionado, ese documento sigue vivo, pues. No es que ha concluido, está en discusión, ¿no? Entonces eso no podría destruirlo. De existir series documentales propuestas a eliminar que fueron producidas por unidades orgánicas desactivadas, cuyas funciones se extinguieron, se debe indicar además el nombre de la oficina que asume la función. Esto generalmente es fruto de reorganizaciones de las entidades. En caso que pasara esto, tengo que el archivo central tiene que estar acompañado por la entidad que asume la función, ¿no? No por el hecho que no exista, eso es lo que quiere decir acá, no voy a tener en cuenta, ¿no? Del órgano que asumiría esa función. El archivo central, el órgano de administración de archivos, en este proceso de eliminación es imposible que vaya solo, ¿ya? Siempre tiene que ir acompañado del órgano productor. En el caso de archivo es el órgano productor. Las entidades evitarán imprimir copias de documentos, ¿no? Que concluyan en el acuerdo de aprobación del acta de sesión del Comité de Evaluador de Documentos, copia de normas, salvo que sea requerida por el personal que acredita la verificación. Bueno, mi expediente tiene que tener la información necesaria para evidenciar cómo se ha desarrollado el proceso. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, si lo puede apagar. Ya, gracias. El Archivo General recibirá las solicitudes de autorización para eliminar los documentos durante el año. Para hacer efectiva su ejecución, deberá ser presentado hasta el 30 de octubre de cada año.
como ven, es un expediente. El director de archivo intermedio está facultado para derivar directamente la propuesta de eliminación únicamente de las agrupaciones documentales que custodia el archivo intermedio, sin intervención del Comité Evaluador de Documentos de la AGN. ¿Cuál es el procedimiento? Las entidades cumplirán con la eliminación de documentos al vencimiento de su periodo o plazo de retención, de acuerdo al programa de control de documentos. En consecuencia, solo se solicitará autorización de las series documentales con periodo de retención vencido, ¿no? Un requisito para solicitar la autorización es que el cronograma de eliminación haya sido puesto en conocimiento del Archivo General de la Nación como parte del Plan Anual de Trabajo Archivístico. El expediente de eliminación deberá contener los documentos en el siguiente orden. ¿Qué documentos? Tiene el documento dirigido al Archivo General de la Nación, generalmente es un oficio, el inventario de eliminación. En la norma hay un modelo del inventario de eliminación, la copia autenticada de la resolución que aprueba el programa de control de documentos para verificar que el periodo de retención esté vencido. El expediente debe tener la copia autenticada de cada serie propuesta a eliminar, ¿no? Extraída del inventario, ¿no? ¿Cuáles son las series que se van a eliminar? Una muestra representativa de cada serie, rotulada, digitalizada, ¿no? En formato PDF, grabado en DVD o CD no regrabable, para que la AGN lo pueda verificar. Muestras documentales en soporte físico no son consideradas necesarias para la autorización correspondiente. Ahora, este procedimiento es cuando una entidad tiene programa de control de documentos. Si no tienes programa de control de documentos, la opción es de que las entidades tienen que tramitarlo a través del Comité de Evaluador de Documentos, ¿no? Y se solicita para aquellos documentos de que ya pues hubieran transcurrido el tiempo de retención, ¿no? El expediente de eliminación, ¿qué cosa contiene? Tiene la carta dirigida a la AGN, tiene una copia de la sesión del Comité de Evaluador de Documentos y un inventario de eliminación y una muestra en CD, también parecido. También hay la directiva contempla la posibilidad que por sustitución, o sea, en caso de documentos temporales, ojo, temporales, por sustitución de soporte yo pueda eliminar. Entonces, en estos casos hay una copia simple de la resolución de conversión de microformas. Tengo que mostrar el certificado de idoneidad técnica de la microforma, el acta de cierre y acta de conformidad del proceso de micrograbación y copia simple del certificado de identidad técnica del microarchivo donde está guardado, ¿no? En otra clase vamos a ver la norma técnica de microformas. Para ello, ¿qué se necesita? El inventario de eliminación, una copia autenticada de la resolución que aprueba el PCD, una copia autenticada de la serie que se va a eliminar y la muestra representativa, ¿no? Ya. La dirección de archivo intermedio, ¿qué hace? Verifica el cumplimiento de los requisitos del expediente, ¿no? Las entidades velarán porque el expediente esté debidamente foliado, organizado y que tenga toda la documentación, ¿no? Fechas extremas, datos, etc. La dirección de archivo evaluará el expediente. En caso de existir observaciones, notifica a la entidad. La entidad dispone de 10 días para subsanar cualquier observación y la dirección de archivo, una vez evaluada el expediente, de no existir observaciones, programa la visita a la entidad, la cual es efectuada por personal acreditado de la AGN, ¿no? Perdón. He retrocedido más. Ya hemos visto esto, copia autenticada. Ya, el personal acreditado debe verificar la existencia de la serie, el ordenamiento, la medición de los documentos, podrá tomar fotografías, en presencia del jefe del órgano de administración de archivos o su representante, ¿no? Si durante la visita se verifica que los documentos a eliminar están ubicados en un lugar que no cuente con medidas de seguridad, pues que estén a la intemperie, o sea, ahí hay problemas, ¿no? Se tiene que garantizar de que estén debidamente protegidos, cuidados, ¿no?
si detecta eso, se devuelve el expediente, ¿no? Concluye el caso y se devuelve. Pero nos vamos a poner en el caso ideal de que todo está bien, el trámite continúa, ¿no? Las entidades, la norma también contempla que en caso de entidades que tienen sede en el extranjero pueden presentar su solicitud de eliminación, quedando exentos de la visita de verificación en ese caso, ¿no? Al concluir la verificación, ambas partes consignarán el total de metros lineales y suscriben un acta en señal de conformidad. El archivo de la entidad es responsable de la custodia temporal de los documentos del procedimiento de autorización. Es decir, tengo un expediente y tengo mi expediente y tengo la autorización de que sea eliminado esa serie, ¿no? Tengo que guardar ese documento. El personal acreditado elabora un informe técnico, lo presenta a la dirección del archivo intermedio y la dirección de archivo intermedio será responsable de atender la solicitud de revisión del expediente teniendo como plazo máximo 20 días. En caso no tenga observaciones, fondo, forma, etcétera, lo pasa a la Comisión Técnica de Archivos y la Comisión Técnica de Archivos aprueba. Si es desfavorable, que ahí queda, ¿no? Y si es que es favorable, procede la eliminación. En caso que la comisión contemple opinión favorable, notifica a la entidad para continuar el trámite, ¿no? Con la opinión favorable de la AGN se emite la resolución de autorización de la eliminación y la dirección de archivo intermedio coordina con la entidad para que máximo 45 días bajo responsabilidad posterior a la notificación de la resolución se proceda a la eliminación. Entonces, antes de entrar a este tema, lo que ve el modelo, de repente alguno de ustedes ha tenido experiencia eliminando documentos, señor Beldi, de repente Jorge, que es archivero, ¿ha participado? Profesora, pero el detalle es que bien complicado, profesora, porque tuve una participación indirecta con la doctora Hulda Rodríguez del INPE. ¿Ya? Me quería llevar a trabajar, pero pagan poco. Le ayudé varias veces en la eliminación de documentos. Constata dicha información, hace un piloto, ver pues, ¿cómo se llama? Tiene un nombre para, de los, ya que sean 100 cajas, ven la número 17, ¿no? O ven la número 56. Hacen una muestra aleatoria. Claro, una muestra. Eso es lo que me faltaba decirle, profesora. Entonces, sobre eso ellos siguen analizando 2 muestras más y ya pues con la conformidad del caso se procede con la documentación respectiva a fin de la eliminación. En el Parque de Leyenda hasta ahora mi amigo sigue batallando porque los funcionarios desconocen. Le he mandado todo el backup, porque eso está en la ENA, ese está en el Archivo General de la Nación, está la forma de cómo hacer la eliminación, y todavía no lo puede hacer, pero sí tiene documentos de eliminar el año 72, profesora, más o menos, Imagínese. El año 72, el Archivo del Parque de Leyenda. Gracias, señor Beldi. Jorge, ¿tú has participado en alguna eliminación? Melissa, antes quisiera, como Jorge, ¿tú has participado en alguna eliminación? Sí, profesora. Bueno, como supervisor de la AGN, iba y supervisaba cuando las instituciones presentaban su expediente de eliminación. Entonces, recibía el expediente, recibíamos los casos y íbamos y consultábamos ¿no? cada una de las eliminaciones. En varias entidades públicas, y una en la que fui usuario del AGN, por ejemplo, en SUNEDU presentamos una propuesta de eliminación. El detalle está en que SUNEDU es una institución que es relativamente joven, ¿no? Nació en el 2014, pero se implementó en el 2015. Y en el 2015, como usted comprenderá, se generaron los primeros documentos. Y en el 2019 solamente había pasado 4 años. Y eliminamos documentación de 3 años de antigüedad, 4 años de antigüedad, con mucha dificultad, porque en realidad eran unos formatos de hojas de trámite, ¿no? Que se les que se quedaba un ejemplar el ciudadano, pero básicamente no tenía un valor, ¿no? Y con mucho esfuerzo, porque el AGN lo observó, la Comisión Técnica de Archivos también lo observó en su momento, tuvimos que hacer réplicas con sustentos, tuve que ir allá mismo
al AGN a hablar ahí con los ex amigos, compañeros, y bueno, ¿no? Tratar de, como se dice, hacerles comprender. Felizmente comprendieron porque esos documentos todavía no estaban en aplicación al TUPAC, pero el TUPAC se aprueba de SUNEDU en el abril del 2016, y tuvimos que hacer una clara distinción de que no había ningún tipo de documento que pueda requerir por el tema de que esos servicios eran gratuitos hasta el 2016, donde ya había un cobro. Entonces, del 2015 al 2016, abril 2016, pudimos eliminar esa serie documental y bueno, hicimos todo el proceso, incluso tuvimos que armar un protocolo para hacer la distribución interna con la participación de OSI. Y bueno, eso a grandes rasgos. No sé si de repente de ese proceso algo que usted quisiera consultar o es suficiente. Sí, justo yo lo que quería preguntarte es si has tenido oportunidad de que dentro de estos procedimientos las áreas han querido eliminar documentos electrónicos. No, lo que pasa es por documento electrónico se refiere en el sentido amplio de la palabra, o documentos digitales. Es que amplio, porque por ejemplo, de acuerdo a mi opinión, la norma no está no se ha puesto en el caso de que hay que eliminar documentos digitales, ¿no? O sea, está bien narradita para documentos físicos, ¿no? Sí, pero recuerde que sí se menciona sobre documentos, por ejemplo, incluso CDs, contenidos, ¿no? De soportes no necesariamente en papel, ¿no? Sino en discos o dispositivos de almacenamiento, ¿no? Ya se han eliminado en tu entidad, sí, en CD. No, pero la norma sí lo contempla, pero en este caso en SUNEDU no hemos eliminado, solamente han sido estas hojas de trámite que era papel, ¿no? Como también somos jóvenes, no hay... Claro. No se ha eliminado todavía eso. Claro, porque la norma tiene una exclusión para microformas no válidas, por ejemplo, no las deja eliminar. Claro, en el tema de microformas sé que ha habido toda una serie de cuestionamientos a la AGN. Por ejemplo, en una oportunidad estuve al tanto de que la SUNAT quería eliminar los documentos físicos de resoluciones con valor permanente, porque ellos alegaban que lo tenían en soporte digital con microforma, con valor legal. Sí, eso no. El AGN lo dejó en claro, ¿no? Que no permanente no va, sí. Listo. Melissa, creo que habías levantado. Gracias, Jorge, por compartir tu experiencia. Melissa, creo que levantaste la mano. Sí, profesora, disculpe. Justamente iba a preguntar sobre los expedientes de eliminación. Se supone que las entidades lo mandan a la DAI, ¿no? A la Dirección de Archivo Intermedio. Pero, por ejemplo, en el caso de los archivos regionales, eso es lo que no me queda claro. ¿Las instituciones lo mandan a los archivos regionales el expediente de eliminación o el archivo regional manda ese expediente de eliminación a la DAI acá en Lima? Porque en el caso de provincia, ¿cómo los están fiscalizando? No sabría, de verdad no sabría decir. Profesora. Yo creo que es el regional mismo. Jorgito, tú que has trabajado en la AGN, contéstale, eso no sé. Los regionales lo atienden. Ellos tienen su propio también así archivo intermedio, que así como la DAI tienen también su propia oficina, pero obviamente con menos recursos incluso que la AGN. Por eso en regiones es más complicado eliminar, más que nada por un tema logístico, ¿no? Y de personal. Listo. Gracias, Jorge. Qué valioso es que ustedes compartan su experiencia, miren. Muchísimas gracias. Listo. Ahora voy a continuar. Voy a seguir presentando. ¿Alguien creo que levantó la mano? Listo. No, le hice un comentario. Ok. Entonces vamos a compartir. ¿Me dicen si se ve la pantalla, por favor? Sí, pero... Listo, ya. Entonces, ya hemos visto lo que tenemos. Entonces vamos a ver lo que dice la OEA. Eliminación de documentos es un proceso que consiste en la destrucción de documentos o en la baja o borrado de un sistema informático, una vez analizados sus valores administrativo, jurídico, informático, histórico, testimonial, que permita constatar su inutilidad a todos los efectos, ¿no? Entonces,
El modelo interamericano señala que es una buena práctica que las entidades diseñen e implementen la eliminación de unidades y series documentales en el marco del procedimiento archivístico, ¿no? Conforme a los plazos establecidos en la fase de valoración. La destrucción física siempre se hará de aquellas unidades o series documentales que hayan perdido su valor administrativo, probatorio, constitutivo o extintivo de derechos y que no haya desarrollado ni se prevea que vayan a desarrollar valores históricos o testimoniales o significativos, ¿no? Acá, miren, aquí estamos frente a una mirada al futuro, ¿no? Porque, digamos, hay documentos que ya han cumplido su periodo de retención, o sea, ya de acuerdo al programa de control de documentos archivísticos ya está para eliminar. Pero miren lo que comenta acá que no hayan desarrollado ni se prevea que vayan a desarrollar valores históricos o testimoniales significativos. Entonces, el modelo acá te abre una ventanita para decir, oye, ojo, no necesariamente aquellos documentos que hayan cumplido su periodo de retención no pueden, con el tiempo podrían generar o adquirir un valor como testimonio de algo, un valor histórico importante, ¿no? Entonces, ahí hay eso requiere mucho estudio de parte de los encargados de este proceso de eliminación, mucho estudio, mucho cuidado, ¿no? Ya, ¿qué más dice? Eliminación de documentos, la destrucción física de unidades o series documentales, dice, solo debe realizarse una vez que ha perdido completamente su valor y no presentan valor histórico, y siempre fruto de una eliminación reglada. O sea, se elimina de acuerdo a un procedimiento y autorizada, en el caso de nuestros, de la GN. La destrucción física se llevará a cabo por el órgano responsable del archivo u oficina pública que se encuentre, empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstruirlo, su posterior utilización, así como la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Los documentos que incluyan datos de carácter personal o confidencial deben eliminarse de acuerdo a un procedimiento que garantice la preservación de su información y la imposibilidad de su recomposición. El método más adecuado para la eliminación de documentos en papel es la trituración, mediante corte en tiras o cruzado. El papel se hace tiras o partículas cuyo tamaño se elegirá en función al nivel de protección requerido por la información contenida en los documentos. Jorge, ahí te hago una pregunta. ¿Los archivos cuando han eliminado tienen sus trituradoras o cómo hacen? ¿O pueden alquilar a terceros esa eliminación? Lo que pasa, profesor, es que en el caso de nosotros sí contábamos con trituradoras, no tuvimos que comprar. Pero entiendo yo que también estaría dentro del marco normativo. Perdón, profesora, mi hija. Podría también contratar en el servicio, ¿no? Como alquiler o algún tipo de tercerización. No creo que haya algún inconveniente, pero siempre y cuando esté fiscalizado por OSI. Esa es la recomendación. Ahora, eso era antes, porque ahora la trituración corre por cuenta del AGN, ¿no? Con la modificatoria. Claro. Ahora incluso eso ese servicio puede, ese servicio le permite pues a la AGN también tener mecanismos para gestionar recursos, ¿no? Porque el papel también, ¿no? Claro, porque justamente con eso también se ganó el sindicato el jefe actual. Es bastante político, pues sí. Y si bien es cierto, claro, ellos no tienen muchos recursos, también antes recuerdo que era un buen ingreso, ¿no? Para el personal de la AGN. Ya, listo. Entonces, ¿qué más dice, no? El contenido informativo es independiente del soporte y el formato. Los soportes son generalmente reutilizables. Ya acá, si yo borro información y que es reutilizable, por ejemplo, información que esté, me voy a poner el caso en un Blu-ray, en un DVD, lo puedo reutilizar, genial, ¿no? Los documentos electrónicos poseen características específicas que deben tenerse en cuenta de cara a su eliminación. Su vida, en el caso del documento electrónico, su vida es útil, o sea, el papel dura más que el digital, por eso el digital tiene que ser muy, muy cuidado. Los procedimientos de destrucción deberán tener en cuenta las características de soporte más adecuados para la conservación de los documentos electrónicos. Puede existir múltiples copias, no siempre controladas, de los documentos. Moraleja, en el caso de documentos digitales hay que tener control de las copias que estamos generando, porque
de acuerdo a la normativa, el procedimiento de eliminación debe implicar que yo elimino y no puedo de ninguna manera tener ejemplares sueltos, porque ese documento ya lo eliminé. Pero ¿cómo controlas si alguien bajó el documento, se lo guardó en su computadora, se lo guardó en un USB? Entonces, ese es un tema, ¿no? En los documentos digitales. Tenemos que mapear dónde están los backups para que cuando se elimine eso, se tenga que eliminar todos aquellos lugares donde están, ¿no? Porque es un requisito de la eliminación. Después, atendiendo estas características de la documentación electrónica, se propone emplear medios de borrado, entendiendo como procedimiento de eliminación de los datos o ficheros de un soporte o conjunto de soportes, permitiendo su reutilización y destrucción, entendiendo como proceso de destrucción física de un soporte de almacenamiento que contenga el documento electrónico. Se debe identificar las técnicas de borrado, ¿no? Si es óptico, magnético, memoria externa y tipo de información, y dejar constancia de los procedimientos de borrado existentes. O sea, en el acta tendremos que decir qué técnica de borrado se ha aplicado, ¿no? Los documentos que se van a destruir deben estar protegidos frente a posibles intromisiones externas hasta su destrucción. Ahí viene el tema de seguridad de la información, ¿no? O sea, si bien es documento que se va a eliminar, igual tiene que protegerse para que no se filtre esa información. Todas las operaciones de manejo y transporte de los documentos durante el traslado y hasta el momento de la destrucción deben ser realizados por personal autorizado e identificable. El transporte debe estar dedicado exclusivamente a documentos que se van a eliminar y ser directo, ¿no?, hasta el lugar donde se van a destruir. Eliminación de documentos. La contratación de una empresa especializada en servicios de destrucción de documentos puede resultar, en función del volumen de documentación y de los medios técnicos exigidos, una opción aconsejable. Pero en este caso hay que ser especialmente cuidadoso con el proceso de destrucción. Ya, esa era la pregunta que le hacía a Jorge, si ha visto casos de tercerización de la destrucción, ¿no? Lo que me ha contestado Jorge es que podría ser que se alquile, ¿no?, la trituradora, ¿no? Pero dense cuenta que en el mundo existen empresas que se dedican a esto, ¿no? Pero que en el caso nuestro, en el caso peruano, esto lo va a hacer el AGN, ¿no? Se debe exigir, dice, un representante responsable de los documentos presencia en la destrucción de los documentos y compruebe las condiciones, o sea, en las condiciones que se realiza y los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que el órgano productor del documento va a mirar y va a participar en el acta para que evidencie que el documento ha sido destruido. Se debe garantizar la destrucción de los documentos en sus instalaciones y con medios propios, sin subcontratos que lleven al manejo de documentos por parte de otras empresas, sin consentimiento del responsable de documentos. Se debe exigir un certificado de destrucción de documentos donde conste que la información ya no existe, dónde, cuándo y cómo ha sido destruida, ¿no? El lugar o los contenedores donde se almacenaban los documentos que se van a eliminar requieren de medidas de seguridad eficaces frente a posibles intromisiones. No deben estar al descubierto, ¿no?, o amontonados en locales abiertos, ¿no? El proceso de eliminación debe siempre documentarse a través de un acta de eliminación, y el órgano responsable de la custodia de la documentación, una vez que tenga la autorización, abrirá un expediente de eliminación de los documentos o series documentales que se trate. Ya, eso es lo que hemos podido tomar de lo que dice las recomendaciones, las buenas prácticas del modelo interamericano. Ahora, este es el proyecto que ha sido prepublicado ¿no? Dice, establecer lineamientos para realizar la eliminación y destrucción de documentos archivísticos digitales en las entidades públicas que permita una adecuada gestión archivística digital. ¿Cuál es la finalidad? Orientar el proceso de eliminación y destrucción de los documentos archivísticos que no sean recuperados posterior a su eliminación, descongestionando los repositorios archivísticos digitales a fin de fortalecer la eficiencia y eficacia de los procesos de las entidades públicas y contribuir a la mejora de la gestión archivística digital. Definiciones. Tenemos borrado, destrucción y desmagnetización. El borrado es una técnica para eliminar la información de cualquier dispositivo de almacenamiento digital, magnético u otro de avance tecnológico. La destrucción es aquel procedimiento mediante el cual se elimina
el documento archivístico que ha sido aprobado previamente, ¿no? La destrucción implica la no recuperación de la información. La desmagnetización, acción de pasar los medios de almacenamiento de un campo magnético para lograr que la información contenida sea eliminada sin recuperación alguna. Como se dan cuenta, tanto el borrado, la destrucción y desmagnetización implican conocimientos de tecnología de la información. Entonces, eso no es posible que se haga sin el apoyo de la Oficina de Tecnología de la Información o la que haga sus veces. Documento electrónico, ya hemos visto que es el documento electrónico. Documento archivístico digital, nativo digital y digitalizado, también ya lo hemos visto, en todas las directivas nos traen esas definiciones. La eliminación es el procedimiento que consiste en la destrucción de los documentos archivísticos que han perdido su valor administrativo, contable, legal y fiscal, previa autorización del Archivo General de la Nación o archivos regionales, siendo innecesarios para la entidad pública. El programa de control de documentos archivísticos, ustedes ya conocen, que es un instrumento de gestión en donde se define pues, los valores y periodos de retención de las series documentales que produce una entidad, ¿no? La eliminación y destrucción. La eliminación y destrucción de documentos archivísticos digitales, acá noten la diferencia, ¿no? En la anterior norma estaba más enfocado al papel, ¿no? En cambio, ya en esta norma ya estamos hablando de eliminación de documentos digitales, ¿no? Entonces acá te dice expedientes electrónicos, documentos electrónicos, sean estos documentos digitalizados, es decir, cuando los he digitalizado o cuando es nativo digital, determina que finalizado su valor temporal y cumplida su vigencia administrativa, fiscal, contable y legal, los documentos archivísticos no requieren ser conservados de manera permanente. Para la eliminación y destrucción de documentos archivísticos digitales se debe tener en cuenta las siguientes reglas. Primero, el sistema que voy a usar. El sistema informático debe de estar en constante análisis para su migración, actualización, transformación, lo que permita que los documentos que los documentos que vamos a proponer eliminar estén bien identificados y puedan ser destruidos. 2. Los soportes que se preservan, que cuenten con un formato específico, video, audio, etc. Los soportes y formatos tienen que tener un tiempo estimado de preservación digital, lo que posteriormente se requiere realizar su respectiva migración. Las entidades públicas que realicen la eliminación y destrucción de documentos archivísticos digitales deben contar con un programa de control de documentos archivísticos en el que se pueda corroborar que los documentos archivísticos digitales propuestos a eliminar cumplieron con los periodos de retención asignados. Las entidades públicas que no cuenten con programa de control de documentos archivísticos deben realizar su solicitud de eliminación de documentos a través del Comité Evaluador de Documentos al Archivo General de la Nación o Archivo Regional. Las entidades públicas deben de remitir su propuesta al Archivo General de la Nación o Archivo Regional para su revisión, y las entidades públicas deben aplicar mecanismos que permitan que los documentos archivísticos digitales o su información hayan sido autorizados para eliminar, no puedan ser recuperados, utilizados bajo responsabilidad administrativa, funcional y legal. Esto está bien difícil porque, como les decía, en el tema digital, ¿cómo controlas que ese documento no haya sido descargado, ¿no? Eso es bien complejo. En el tema digital tenemos que eliminar, así como en el papel se pensaba, lo eliminas, ya pues se acabó el documento. Pero en el digital se van presentando versiones. O sea, si bien el digital está en el sistema, nada impide que alguien descargue un ejemplar del digital, ¿no? Ese es un problema. Eliminación y destrucción de documentos. Los que tienen PCDA van a hacer un oficio al Archivo General, van a pedir la autorización de eliminar, van a tener su inventario de eliminación, van a tener una copia autenticada de la resolución que aprueba el programa de control de documentos, van a tener la copia de la ficha técnica de la serie documental que se va a eliminar y van a tener una muestra representativa de cada serie documental debidamente indexada, obtenida del sistema informático. Eso es para los que tienen PCDA. Para los que no tienen PCDA, va a ser un oficio carta dirigida a la AGN solicitando la autorización de eliminación, su inventario, la copia autenticada del acta de sesión del SET y una muestra representativa, ¿no?, de la serie.
El órgano de administración de archivos debe procurar que no exista o no se generen copias de seguridad, backups de los documentos archivísticos digitales propuestos a eliminar, para que no se utilicen como documentos oficiales una vez que el Archivo General de la Nación o Archivo Regional autorice su eliminación. Se debe considerar que los sistemas informáticos de información o similares permitan la administración y el control de las copias de documentos archivísticos digitales de la entidad pública. De ser el caso, debe especificarse y sustentarse la reutilización de dichos documentos, información o datos en otros sistemas de información internos y externos, debiendo el órgano de administración de archivos contar con un registro general de series documentales o documentos archivísticos digitales que se conserven en los sistemas de información, informáticos o similares. La Dirección de Archivo Intermedio o Archivo Regional debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la solicitud para la eliminación de documentos. En caso de existir observaciones, se realizará la devolución de la solicitud de eliminación mediante un oficio. ¿Qué más dice el proyecto? Una vez que la solicitud de autorización para la eliminación de documentos archivísticos sea aprobada por el Archivo General de la Nación o Archivo Regional, y la resolución para la eliminación de documentos archivísticos se publique en el portal del AGN, la entidad pública a su vez debe publicar dicha resolución en su portal web y efectuar las acciones necesarias para la destrucción de los documentos archivísticos digitales autorizados. Para la eliminación de documentos archivísticos digitales que cuentan con resolución de autorización por el Archivo General de la Nación o Archivo Regional, se recomienda emplear el método de borrado definitivo. Métodos de borrado es el procedimiento a través del cual se elimina la información de los documentos archivísticos digitales, permitiendo la reutilización y destrucción de los soportes en los que se encuentran, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? No. Sí, profesora, buenas noches. Stuart le habla. Quería hacer una consulta. Bueno, ahí yo lo tengo entendido que debe estar mapeado el sistema, ¿no? El sistema es el que va a mapear los backups de seguridad para poder eliminar las copias. Pero ¿qué pasa con todos esos? A ver, vamos a suponer que determinada serie tiene un periodo de retención de tantos años, ¿no? Y durante esa cantidad N de años se han realizado diversos requerimientos de información de esa serie. Entonces, esos archivos digitales que nosotros usamos del sistema y que las enviamos sea por casilla electrónica o correo electrónico, ¿cómo se van a mapear esas copias digitales que también entonces deberían estar involucradas para el tema de eliminación? El sistema es propio en el manejo del entorno mientras está en el gestor, pero lo que se ha bajado, lo que se ha descargado y se ha remitido por correo, esas copias, ¿cómo se van a monitorear, ¿no? Para eliminarlas. Claro, eso es justamente la dificultad que yo identifico, ¿no? Mira, en tu caso incluso, ahí yo tengo una duda, la voy a separar ahorita, te la voy a decir, pero digamos que no fuera parte de un expediente, pero digamos que es simplemente que el órgano ha descargado una copia, ¿me entiendes? O sea, sin que sea parte de un expediente, si ha descargado una copia, eso es muy difícil que es fuera del gestor. ¿Cómo lo identificas? O sea, en el gestor sí vas a poder borrar. En el gestor vas a decir, a ver, este gestor, marco la serie, procedo al borrado. El backup lo borro. Pero ¿cómo controlas que en el ciclo de vida del documento, todo el tiempo que ha vivido, de repente alguna persona, algún usuario ha descargado el documento y ha guardado en una máquina? Eso es difícil de controlar. Ese es un tema. Claro, incluso también, profesora, cuando ha terminado la serie, cuando ha terminado el proceso, también el ciclo vital, también, por ejemplo, una resolución que una vez que es finalizado, después es objeto de consulta por temas de reconsideración, reclamo